Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 13 de mayo del 2025, 5 de la tarde. A continuación voy a dar lectura del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente académico de número Armando Martínez Garnica. Cuarto, disertación del académico de número Armando Martínez Garnica sobre el tema Historia de las políticas de la Armada Colombiana. Quinto, votación de las actas número 12 y 13. Sexto, proposición con ocasión de la conmemoración de los 90 años de la Academia de Historia de Ocaña. Séptimo, presentación de libros recibidos por la Academia. Octavo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Noveno, himno de la Armada. Décimo, clausura a cargo del señor presidente de la sesión. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. Félix. ¿Tenemos 10? En consecuencia, disponemos de quórum para decidir y para considerar y decidir. Muy bien. Tercero, saludo del señor presidente académico de número, doctor Armando Martínez Garnica. Buenas tardes y gracias por haber venido a esta sesión ordinaria del mes de mayo. La Real Academia de la Historia en España se reúne todos los viernes de todas las semanas del año desde el siglo XVIII. Y ellos lamentan haberse dejado reunir durante un año, durante lo más crudo de la Guerra Civil Española. El año pasado, con Alberto, el vicepresidente, pudimos asistir a una de las sesiones ordinarias de los días viernes de todas las semanas. Y comprobamos que las sesiones se dividen en dos partes. La primera, los académicos presentan los avances de sus investigaciones. Y en la segunda se debaten las respuestas a las consultas que formulan las instituciones del Estado español. Siguiendo esa tradición, esta sesión se va a dedicar a la presentación de un avance muy corto, de solamente 10 páginas, de un libro que está en preparación, contratado por la Armada de la República de Colombia con la editorial de la Universidad del Rosario, que hoy nos acompaña, que saldrá en formato digital y que tiene que ver con la historia de las políticas de la Armada de Colombia. Aunque ustedes se van a leer las 200 páginas en formato electrónico, hoy solamente les daré un avance en solamente 10 páginas. Ese es el propósito central de esta sesión, como corresponde al espíritu de nuestra institución decana, la Real Academia de la Historia Española. Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias. Cuarto, disertación del académico de número Armando Martínez Garnica sobre el tema Historia de las políticas de la Armada Colombiana. Procedo a hacer la presentación del expositor. Armando Martínez Garnica es historiador profesional con título postdoctoral en Historia. Es profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander, donde trabajó 25 años. Ha publicado 40 libros y más de 2 centenares de artículos en revistas y obras colectivas, todos sobre diversos aspectos de la historia de la nación colombiana y de la sociedad regional santanderiana. Dirige desde hace 10 años la revista de Santander y entre julio del 2016 y marzo del 2019 fue el director del Archivo General de la Nación. Sus últimos libros se titulan Historia de la Primera República de Colombia, Decid Colombia y Colombia será, 2019, e Historia Básica de Bucaramanga, 1622-2022, que es del año 2021. Es individuo de número de la Academia Colombiana de Historia, de la cual es presidente, y presidente de la Academia de Historia de Santander. Doctor Martínez. El primer intento republicano de determinación de una política de marina de guerra se produjo en 1823,
durante la corta existencia de la Primera República de Colombia. Sus autores fueron dos hombres nacidos en la costa que mira hacia el Mar Caribe. El general de división, José Padilla López, natural de Riohacha y vecino de Cartagena de Colombia, quien había sido el artífice del triunfo definitivo de la Armada Republicana en el lago de Maracaibo, y Rafael del Castillo y Rada, natural de Cartagena y oficial mayor de la Secretaría de Marina. Establecido en Bogotá, el general Padilla expuso unas observaciones al proyecto de ley orgánica de la Marina, que había sido redactado por una comisión integrada por los representantes a la Cámara José Miguel de Hunda, Miguel Palacio y Francisco Montoya, que expresó muy bien su extenso conocimiento sobre el funcionamiento de los arsenales marítimos y la navegación de buques. Conocedor de primera mano de la experiencia del almirantazgo que había ejercido Luis Brión desde 1817, una institución que fue eliminada por los constituyentes de Villa del Rosario en 1821, expuso su oposición a su restablecimiento y aún más al proyecto de erigir 5 estados mayores departamentales de Marina, mandados por sendos almirantes, como rezaba el 6º artículo del proyecto de ley. Padilla sostuvo la importancia de introducir muchos jóvenes en la ciencia de la navegación, porque la Marina carecía de oficiales de instrucción que mandaran los buques de la República. En su opinión, había que fundar una escuela náutica para obtener oficiales instruidos en todos los ramos de Marina y adelantar esos conocimientos con la práctica naval, con lo cual él pensaba que así, en poco tiempo, ya no habría que mendigar extranjeros que desempeñaran unos empleos que deberían ser para los naturales colombianos. En Cartagena había que restablecer el antiguo arsenal que estuvo situado bajo las baterías de Barahona hasta el reducto, pese a que la isla de Manga era mejor sitio por su capacidad, así como el muelle del arsenal y la máquina de grúa que permitía embarcar pesos extraordinarios. Las costas de la isla de Manga, donde estaba situado el muelle, los grandes tendales y almacenes no eran apropiados para construir embarcaciones mayores, por no estar a cubierto de los enemigos, pues él sabía perfectamente que por Boca Grande o por Pasacaballos podían entrar las fuerzas sutiles enemigas y apoderarse del arsenal con facilidad. Ante su argumentación sobre la política estratégica para la Armada Republicana, que fue la primera y única durante la experiencia de una década de la Primera República de Colombia, los abogados miembros de la comisión que preparó el proyecto de ley orgánica reconocieron su falta de conocimiento sobre el tema. Y fue entonces cuando solicitaron la asesoría de un oficial de Marina que no lo era, el oficial mayor de la Secretaría de Marina, Rafael del Castillo y Rada. Pese a su inexperiencia, este redactó 5 proyectos de ley relativos a esta arma, motivado por su deseo de fomentarla. El que organizaba la oficialidad de la Marina introdujo los grados que Padilla consideraba inconvenientes en ese momento de la historia: almirantes, vicealmirantes, contraalmirantes, comandantes, capitanes y tenientes. Y la clasificación de los buques en mayores y menores, algo que también rechazaba Padilla. Siguiendo la cultura castrense, Rafael del Castillo y Rada introdujo estados mayores generales y departamentales para la Marina, algo que tampoco podía aceptar Padilla. Las diferencias de criterio de Rafael del Castillo y José Padilla eran muy grandes, en buena medida por la amplia diferencia de las experiencias que tenían los dos. El primero quiso llevar a la Marina las tradiciones culturales del ejército, y el segundo quiso mostrar su amplia cultura en administración de arsenales, maestranzas, hombres y navíos. Era entonces imposible una conciliación. Y por ello, tanto la Comisión de Guerra y Marina como las siguientes legislaturas constitucionales abandonaron el proyecto de aprobación de alguna ley orgánica de la Marina.
Las legislaturas de 1826 y 1827 no se ocuparon del tema de la Marina. Y como ustedes saben, en 1828 se desató la grave crisis política que comenzó en Ocaña y terminó con los fusilamientos de la Plaza Mayor de Bogotá y el destierro del general Santander. Todos los cleros, los diplomáticos acreditados y la señora Nicolasa Ibáñez Arias lograron salvarle la vida al vicepresidente Santander. Pero los pocos jueces que defendieron la vida del general José Padilla no lograron la clemencia para él. Y así fue fusilado y colgado en Bogotá el 2 de octubre de 1828. La pérdida para la política naval colombiana fue incalculable. La injusta muerte del general José Padilla, maquinada por el general Rafael Urdaneta, el mismo que nos impuso la falsa versión sobre el intento de asesinato del Libertador en la noche del 25 de septiembre de 1828, pese a que el centenar de hombres que ingresó al Palacio de San Carlos solo pretendía capturarlo para seguirle un juicio político por su decreto de facultades extraordinarias, dejó por un siglo a la nación colombiana dueña de un territorio bañado por 2 océanos sin la formulación de una política naval militar. Fue así como las políticas nacionales del primer siglo republicano solo versaron sobre los puertos marítimos y fluviales y sobre las vías terrestres y férreas que los pondrían en comunicación con la capital del país. La nación colombiana solo volvió a mirar al mar cuando se produjo una emergencia nacional, la separación del departamento de Panamá en 1903, cuando los senadores negaron en pleno su aprobación al tratado Herrán-Hay y rompieron el hilo que unía al Istmo de Panamá con el resto de la nación, como dijo Marroquín en sus memorias. No existía ni una sola embarcación de guerra colombiana para hacer presencia en las 2 costas del Istmo, con la misión de impedir la separación, que fue aprobada el 3 de noviembre de 1903 por el Consejo Municipal de Panamá. Para atender la campaña militar del río Magdalena, durante la Guerra de los 1000 días, la administración marroquín tuvo que acudir al arrendamiento de vapores comerciales de la Compañía Colombiana de Transportes. Por lapsos de días, varios de los meses de octubre de 1899 a marzo de 1901, esta compañía puso a disposición del gobierno 9 vapores en arrendamiento, seguramente usados para el transporte de soldados y armamentos. La réplica ante la conmoción nacional de la Guerra de los 1000 días y de la separación del departamento de Panamá vino de la mano del presidente Rafael Reyes. Su política naval consistió en abrir una escuela naval de cadetes en Cartagena, simultáneamente con la apertura de la Escuela Militar de Bogotá. El teniente de navío chileno Alberto Asmussen Cortés asumió la responsabilidad de fundar en Cartagena una escuela naval. Esa escuela naval de guardiamarinas fue creada por el decreto 793 de 1907, bajo la dirección del teniente Asmussen y del coronel Guillermo Holguín Lloreda. Pero, aunque esta escuela naval solo pudo formar una promoción de 8 guardiamarinas graduados, su impacto en la actividad naval fue contundente. Me refiero a Froilán Valenzuela, Paulo Emilio Martínez, Virgilio Mastrodoménico, José Antonio Noguera, Mario Caicedo, Luis María Galindo, Juan Federico Gerlain y Francisco de Paula Prieto. Enviados a las armadas de Chile y España para las prácticas profesionales, a su regreso al país comandaron toda clase de navíos y fueron los primeros llamados a filas cuando estalló el conflicto con el Perú por el puerto de Leticia. Su marca fue indeleble cuando finalmente se constituyó la Armada,
bajo la administración de Enrique Olaya Herrera. Se los llamaban los chicos experimentados del teniente Asmussen. Pero la definición de una política naval de guerra no les correspondía, porque la clausura de la escuela naval que los formó dejó a la nación sin ella, apenas reducida a las políticas fluviales de las flotillas que navegaban los ríos Amazonas, Putumayo y Magdalena, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, es decir, dedicados al control de los contrabandos. El desastre se consumó cuando el Consejo de Ministros ordenó vender los 3 cruceros anclados en Cartagena, que eran el Marroquín, el Próspero Pinzón y el Cartagena, en pública subasta. Las pujas solo llegaron a la irrisoria cifra de 27.000 pesos por las 3 naves, y por esa cifra se vendieron unas 12.000 toneladas de material metálico al comprador, el capitán Haines. En 1920, el organigrama del Ministerio de Guerra no contemplaba ninguna dependencia encargada de la Marina. Pese a ello, el ministro Jorge Roa defendió la necesidad de contar con una Marina de guerra, dada la existencia de 2 mares territoriales, y se comprometió a llevar a las cámaras legislativas un proyecto de ley que pudiera satisfacer esa necesidad, creando inicialmente una nueva escuela naval, con la asesoría de una misión naval extranjera, y formar en el curso de unos 8 años una escuadra de navíos marítimos. Pero nada se hizo, hasta que la súbita irrupción del conflicto con el Perú puso en marcha acelerada esos 2 proyectos. Al amanecer del jueves 1 de septiembre de 1932, se produjo un acontecimiento que vino a cambiar radicalmente la política de defensa de la República: el ingreso de 46 invasores peruanos armados, liderados por el alférez Juan Francisco La Rosa y el ingeniero civil Óscar Ordóñez, al puerto de Leticia, sobre el río Amazonas. Después de disparar sobre las casas de los colonos colombianos, aseguraron al intendente de Amazonas, Alfredo Villamil Fajardo, quien, para prevenir derramamientos de sangre, ordenó a los pocos agentes que tenía a su disposición rendirse. En solo 15 minutos, los invasores peruanos tomaron prisioneros a 6 funcionarios y 19 colonos policías colombianos. La noticia de esta toma de Leticia fue conocida en Bogotá durante el siguiente día, gracias a un radiograma del embajador colombiano en Lima. En ese momento era presidente de Colombia Enrique Olaya Herrera, cuya alta talla, maneras majestuosas y ojos verdes intensos le daban un carisma personal que pocos mandatarios han exhibido en la historia nacional. Cuando este presidente llamó al capitán Carlos Uribe Gaviria, hijo de Rafael Uribe Uribe, al Ministerio de la Guerra, no existían embarcaciones marítimas propiamente dichas. Solo se contaba con 2 flotillas navales, fluviales, del río Magdalena, que apenas se integraba por los cañoneros General Mosquera y Barranquilla, al mando del capitán Froilán Valenzuela, y la flotilla del río Putumayo, integrada por otros 2 cañoneros, el Santa Marta y el Cartagena. En el océano Atlántico operaban los cañoneros guardacostas Boyacá y Pichincha, con base en Barranquilla, y los cañoneros Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que habían llegado al país 2 años antes. En el océano Pacífico solo operaba el cañonero guardacostas Carabobo, con base en Buenaventura, encargado del servicio de enlace y abastecimiento del destacamento del Pacífico. La política de defensa ante la invasión del puerto sobre el río Amazonas fue expresada por el presidente Olaya con las siguientes palabras: el punto único y supremo de mi administración es imponer respeto de la soberanía de Colombia en todo el territorio que le pertenece en el Amazonas.
El fervor patriótico de los colombianos subió rápidamente de tono y, siguiendo el ejemplo del presidente Olaya y su esposa, cientos de parejas acudieron a donar sus alhajas, anillos y argollas matrimoniales para comprar aviones y navíos de guerra. Los bonos de un empréstito patriótico de 10 millones de pesos fueron suscritos en menos de 15 días por particulares, bancos y entidades departamentales y municipales. Mientras la flotilla fluvial y el destacamento del Putumayo se encargaban de la reacción inmediata, el general Alfredo Vázquez Cobo negoció la adquisición de 2 navíos en Francia, el presidente Mosquera y el general Córdoba. El plan de batalla concertado fue controlar el curso del río Putumayo, después reconquistar Tarapacá, ocupar los fuertes peruanos de Huepí y Puerto Arturo y finalmente emprender operaciones en el río Napo con el apoyo de la aviación para neutralizar la base militar peruana en Iquitos y finalmente atacar Leticia. 2 buques de transporte de soldados, un guardacostas artillado y un cañonero fluvial fueron movilizados hacia el teatro de la guerra. Nunca hubo una declaración de guerra. Simplemente, el general Vázquez Cobo ordenó a los navíos Barranquilla y Pichincha abrir fuego de artillería en la mañana del 15 de febrero de 1933 sobre las trincheras peruanas de Tarapacá, haciendo huir a sus efectivos. El domingo 30 de abril de 1933, un joven peruano puso fin a la vida del presidente del Perú, Sánchez Cerro. Su sucesor en la presidencia, el general Óscar Raimundo Benavides Larrea, aceptó la fórmula de la Sociedad de las Naciones para concluir pacíficamente el conflicto. Un nuevo intendente del Amazonas recibió el puerto de Leticia de manos de una comisión enviada por la Sociedad de las Naciones, y la firma de un protocolo de amistad y cooperación en Río de Janeiro trajo la paz entre los 2 países en conflicto. 6 guardiamarinas de la antigua escuela naval del teniente Asmussen acudieron a la cita para cumplir su deber patriótico. De este conflicto surgió la nueva Armada colombiana. Como lo expresó resueltamente José Joaquín Castro, el ministro de Guerra, en 1939, con las siguientes palabras: por razones de defensa nacional, el país tuvo que crear un servicio de marina de guerra, adquiriendo varias unidades, construyendo las bases navales y atendiendo a la preparación del personal de oficiales. Colombia había prescindido siempre de una marina de guerra que hiciera alguna tradición, hasta que el conflicto de 1932 la obligó a adquirir barcos, fundar una nueva escuela naval y proyectar la construcción de instalaciones navales. Además de 2 flotillas fluviales de guerra y una flotilla marítima de guerra, el país consiguió una misión naval inglesa, encabezada por el capitán Basil Owen Bell Salter, determinante para la apertura de 3 escuelas navales y la expedición al fin de la Ley 105 de 1936, orgánica de la Armada Nacional, que fue precisada al detalle por los decretos 50 de 1937 y 351 de 1938. Finalmente, apareció en el organigrama del Ministerio de Guerra un departamento de Marina, creado por un decreto reservado del presidente Olaya Herrera, con 3 departamentos. El capitán inglés Ralph Douglas Binney se encargó de formar las nuevas promociones de guardiamarinas graduados en la nueva Escuela Naval de Cartagena. Se estableció la jerarquía de grados del mando naval profesionalizado y se clasificó la marinería en 3 clases. El decreto 2122 de 1936 estableció la antigüedad del primer escalafón de oficiales de la nueva Marina Nacional. En las viejas instalaciones del muelle de madera de La Machina, destruidas en 1931 por un incendio,
quedó establecida desde 1935 la base naval MC Bolívar. A partir de 1947 usó las letras ARC, iniciales de la Armada de la República de Colombia, por orden del contraalmirante Luis A. Vaquero Herrera. En 1939 llegó a Cartagena la nueva misión naval estadounidense, presidida por el capitán de navío Lawrence Fairfax Reif-Snyder. Era el anuncio de un cambio en la política del presidente Eduardo Santos, una respuesta al ascenso del partido nazi en Alemania, caracterizada por el alinderamiento estratégico con los Estados Unidos contra el eje fascista. La defensa del Atlántico y de las costas obligó a crear por primera vez la infantería de marina. El primer día de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y la administración Roosevelt confirmó su neutralidad, pero convocó a una reunión de consulta en la ciudad de Panamá para crear una zona de seguridad del continente americano defendida por 80 destructores que fueron asignados. Después de la invasión alemana de Holanda, Bélgica y Francia, así como de la entrada de Italia a la guerra, Roosevelt convocó a una segunda reunión de consulta en La Habana en julio de 1940, donde fue aprobado una resolución sobre la política de asistencia recíproca y cooperación defensiva. La política exterior colombiana quedó estrechamente ligada a la solidaridad americana y al sistema de defensa estadounidense contra una eventual agresión de las potencias militares del eje. Una reunión de los Estados Mayores en Bogotá del 10 al 26 de septiembre de 1940 comprometió a las Fuerzas Armadas colombianas con la tarea de prevenir acciones dentro de su territorio o en el Canal de Panamá contra los intereses de los Estados Unidos. El ataque de los aviones japoneses a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 puso fin a la política de neutralidad en América. La reunión de cancilleres americanos en Río de Janeiro en enero de 1942 logró que todos los estados americanos, excepto Chile y Argentina, rompieran relaciones con las tres potencias del eje. El alineamiento con las políticas estadounidenses marcó en adelante la política del gobierno colombiano, pues la administración Santos Montejo sostuvo que la defensa exterior tendría que hacerla el gobierno de los Estados Unidos, reservándose el país la defensa interior con muchos puestos y destacamentos de observación de las costas oceánicas y de las fronteras terrestres. Había terminado súbitamente la política de neutralidad por el compromiso de solidaridad panamericana con los Estados Unidos. Como Colombia había dejado de ser una nación neutral en esta guerra, el 23 de junio de 1942, un submarino alemán hundió la goleta colombiana Resolute, un navío comercial de 52 toneladas que navegaba de Cartagena hacia la isla de San Andrés, a 35 millas de la isla de Providencia, después de ametrallar a sus pasajeros. Cuando ya fueron 3 las goletas atacadas por submarinos alemanes, el gobierno colombiano declaró el estado de beligerancia con Alemania. El presidente Alfonso López Pumarejo suscribió la adhesión de Colombia a la Carta del Atlántico, firmada originalmente el 14 de agosto de 1941 por el presidente Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Sobre esta base, 26 estados suscribieron el 1 de enero de 1942 la Declaración de las Naciones Unidas. El gobierno de Colombia adhirió a este embrión de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1943, cuando el presidente López Pumarejo la firmó sobre el escritorio del presidente Roosevelt en el despacho oval de la Casa Blanca, acompañado por el nuevo embajador, el bumangués Gabriel Turbay. En 1948 se produjo una reforma administrativa de todo el personal naval,
al tenor de la Ley 92, reorgánica de la Armada Nacional, que fue puesta bajo la dependencia del Estado Mayor General. Vino entonces un hecho imprevisto: el traspaso del paralelo 38 por el Ejército de Corea del Norte, en la madrugada del 25 de junio de 1950. Como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió a todos los países prestarle asistencia militar a Corea del Sur, la administración estadounidense convocó a todos los gobiernos latinoamericanos a responder. Solo Colombia, durante las administraciones Ospina Pérez y Gómez Castro, respondió al llamamiento en toda Latinoamérica. Las negociaciones redujeron la participación inicial a solamente 2 unidades. El Batallón de Infantería número 1 Colombia, que con 1.060 hombres fueron embarcados en el puerto de Buenaventura, y la fragata ARC Almirante Padilla, que patrullaría las aguas de Corea bajo el comando del capitán de corbeta Julio César Reyes Canal, y como segundo comandante el teniente de navío Jaime Parra Ramírez. En los siguientes 3 años fueron agregadas la fragata ARC Capitán Tono, bajo el mando del capitán de corbeta Hernando Verón Victoria, y la fragata ARC Almirante Brión, bajo el mando del capitán de corbeta Carlos Prieto Silva. Contra los críticos de la participación colombiana en la Guerra de Corea, la política de participación de la Armada y del Batallón Colombia le había dejado a la nación colombiana una primera presencia internacional de importancia, bajo el manto legal de las Naciones Unidas, y una demostración de que el Estado Nacional honraba sus compromisos militares en las experiencias bélicas multinacionales. A la Armada Nacional le había dejado 2 nuevas unidades de guerra, las fragatas ARC Almirante Brión y ARC Capitán Tono, obtenidas a muy bajo costo, un entrenamiento de nivel internacional en todas las operaciones requeridas por una unidad militar de guerra, y una experiencia logística y de mantenimiento en operaciones navales realizadas a gran distancia de la base. Posteriormente, el gobierno de los Estados Unidos cedió al de Colombia 9 unidades a flote más. La experiencia de Corea dejó a los oficiales y tripulaciones un fuerte espíritu de cuerpo, elevado sentimiento moral, experiencias profesionales de nivel internacional, conocimiento del mundo y un sentimiento de valía ante los ojos de otras armadas del mundo. No hay que perder de vista que los oficiales del ejército y de la armada que acumularon experiencias en Corea fueron llamados en las décadas siguientes a los más altos mandos de las fuerzas militares y del Ministerio de Guerra. Como la logística de la campaña de Corea demostró la importancia del arma naval en un mundo que siguió, el vicealmirante Eduardo Wills Olaya, quien fue segundo comandante de la fragata ARC Almirante Brión durante 2 años de experiencia en Corea, concluyó que la historia de la Armada colombiana se divide en 2 grandes épocas: antes y después de Corea. Lo mismo afirmó el general bumangués Gabriel Puyana García respecto del ejército. Esta experiencia internacional también le dejó a la nación unas políticas de cooperación defensiva interamericanas. Para empezar, con la Junta Interamericana de Defensa que se instaló en Washington desde 1942, y después con el Colegio Interamericano de Defensa, organismo bajo su dependencia instaurado en el Fort Leslie J. McNair. Adicionalmente, la adhesión a las políticas de la Guerra Fría, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y los partidos comunistas que obedecían al Comintern eran el gran peligro de las democracias occidentales, claramente amenazadas en los países de Europa Central y Oriental. A despecho de los compromisos de la política de la Guerra Fría, tras la disolución de la Unión Soviética y el derrumbe del muro de Berlín, la administración Lleras Camargo contribuyó decididamente a construir el sistema interamericano de la OEA,
comprometido con el principio de la resolución pacífica de los conflictos, la defensa común contra las agresiones de otros estados y el principio de la no intervención en los asuntos internos de los estados. El sistema interamericano no era una evolución de la doctrina Monroe, sino un esfuerzo de sustituirla y abrogarla. La misión de la OEA era impedir que en América existieran guerras de agresión, gracias a sus convenciones firmadas para someter al hemisferio a la ley internacional y a la proscripción de la guerra. La vigencia de la postura de Alberto Lleras Camargo en nuestro país, en nuestros días, es innegable. En el mes de abril de 1958 se realizó en Ginebra una conferencia de las Naciones Unidas sobre la plataforma continental, a la cual asistieron 2 plenipotenciarios colombianos. Estos firmaron el 29 de abril siguiente la Convención sobre la Plataforma Continental, instrumento que dio a Colombia unos derechos distintos a los que ya tenía sobre el mar territorial que había ganado el general José Padilla en la batalla de Maracaibo de 1823. El concepto de plataforma continental designó en esa convención al lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas nacionales, pero situada fuera de la zona del mar territorial hasta una profundidad de 200 metros, y además al lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas adyacentes a las costas de islas. El 23 de julio de 1959, el presidente Lleras Camargo aprobó esta convención y la sometió a la consideración del Congreso. Este la examinó y la aprobó el 8 de febrero de 1961, quedando sancionada la ley con fecha del 13 de marzo de 1961, de suerte que las disposiciones sobre plataforma continental se considerarían en adelante parte integrante del derecho interno colombiano. A finales de 1965, durante la administración Valencia, se realizó la transición del Ministerio de Guerra al Ministerio de Defensa, bajo la conducción del general Gabriel Reveis Pizarro. En vez de calcular los riesgos de una guerra exterior, los cálculos se dirigieron adelante hacia la guerra interior con los grupos guerrilleros. Cuando las declaraciones de Punta del Este y de la Alianza para el Progreso representaron a la Revolución Cubana como enemiga del sistema interamericano, dada la opinión general de que estaba entregada al sistema comunista y a la exportación de guerrillas, la Junta Interamericana de Defensa tuvo que elaborar una doctrina militar contra el enemigo que había aparecido en el Caribe. Esa doctrina convocaba a la contención del comunismo internacional y a la defensa de lo que llamaban el mundo libre. Ya bajo la administración de Carlos Lleras Restrepo, el Ministerio de Defensa Nacional le pidió al almirante Jaime Parra Ramírez la formulación de la nueva política naval militar. Este personaje terminó el 5 de octubre de 1967 sus apuntes sobre política naval de Colombia, presentados ante el Comando General de las Fuerzas Militares. Desde 1968 se convirtieron en la guía explícita de las decisiones que fueron tomadas durante los 6 años en que este almirante actuó como comandante de la Armada. Convencido de que el arma submarina había cobrado la mayor importancia en los mares del mundo, puso en marcha el esfuerzo que dotó a la Armada de los 2 primeros submarinos fabricados en Kiel y bautizados ARC Pijao y ARC Tayrona. Aquí tenemos al almirante Ospina que trajo su primer submarino ARC Pijao a las costas colombianas. Y complementados por los 2 submarinos tácticos modelos SX-506 y 4 lanchas Charlios modelo CE-2F X-60, con sus respectivos accesorios. Adicionalmente, se adquirieron 2 buques tanques petroleros y una división de comandos de la flotilla de submarinos dotada con lanchas submarinas tipo CE-2F X-60 que permitían operaciones de asalto costero.
La política estratégica del almirante Parra Ramírez expuso claramente la voluntad de empoderamiento de la Armada para asumir la conducción de operaciones de disputa del dominio del Mar Caribe, garantizando la protección del tráfico marítimo de acuerdo a sus capacidades. Ante la guerra irregular que libraba el ejército con las guerrillas, la Armada también estaba obligada a apoyar sus acciones y a impedir el ingreso de armamento de contrabando por sus puertos. Sostuvo que la Armada requería de mejores medios para realizar su concepto estratégico y apoderarse de todas las operaciones de guerra en el mar y en los ríos. El valor de la Marina era su movilidad, y eso dependía de contar con un mayor presupuesto para sus unidades a flote en los mares. En estos había que distinguir sus capacidades de superficie respecto de su capacidad submarina, aérea y anfibia. La Armada tendría que mejorar sus flotillas fluviales en el río Magdalena, en los llanos orientales y en el sur, sus bases marítimas, que eran Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y San Andrés, y sus bases fluviales, Puerto Leguízamo. Tendría que contar con un velero de entrenamiento de cadetes, que finalmente fue el buque Escuela Gloria, con un servicio oceanográfico, un servicio de faros y boyas, buques tanqueros y de logística, servicios de rescate y acción cívica naval. Había que contar con todas las instituciones de selección y formación de su personal en todas las especialidades, así como para sus retiros, bienestar y distinciones. La política naval formulada por el almirante Jaime Parra Ramírez tuvo un gran impacto en el arma naval, pues en adelante se volvió una tradición que todos los comandantes de la Armada formularan las políticas navales de sus tiempos de mando. Hasta el final de los dos gobiernos militares, que fueron entre 1953 y 1958, las políticas de la Armada apuntaban en general a la defensa de la soberanía colombiana en los azules océanos. En los tiempos más modernos, la Armada solo defendía el azul profundo de la bandera nacional. Pero durante los 16 años de la experiencia del Frente Nacional, que van de 1958 a 1974, la Marina fue empujada, como las otras dos fuerzas militares, a defender el poder soberano del Estado contra todos los grupos que se declararon en insurgencia armada, siguiendo las ilusiones políticas de las experiencias soviética, china y cubana. Vinieron entonces las nuevas políticas contrainsurgentes en el contexto de la Guerra Fría y de la pugna entre los dos campos en que se dividieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La participación en el conflicto armado interno obligó a diseñar políticas pertinentes de defensa del Estado de Derecho con la fuerza legítima frente a las violencias guerrilleras. Y después del Frente Nacional se instalaron en las entrañas de la sociedad los nuevos grupos de narcotraficantes, inicialmente al servicio del mercado estadounidense de las drogas ilícitas, que con sus ganancias introdujeron armas para resolver violentamente sus diferencias. La política de seguridad democrática de las dos administraciones Uribe Vélez, del 2002 al 2010, comprometió la gestión de la Armada con las operaciones contra las organizaciones guerrilleras, tanto contra las organizaciones narcotraficantes. Como ejemplo, los Montes de María fueron teatro de una contundente acción conjunta de unidades de la Armada y de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva, que permitió el regreso de la población desplazada y nuevos proyectos de emprendimiento económico. Fue liberado un exministro secuestrado, se desarticularon los frentes 35 y 37 de las FARC y se neutralizaron cerca de 4.500 guerrilleros. En el año 2002 comenzó la estrategia de cerrar espacios al tráfico de las drogas e incautaciones. Se conformó un Centro Marítimo Internacional contra el Narcotráfico y se creó la Escuela Internacional de Guardacostas. Las operaciones conjuntas con la FARC, el Ejército, la Policía, la Fiscalía, el DAS y las unidades estadounidenses tuvieron mayor contundencia contra los carteles de las drogas. Las dimensiones de la acción de los hombres de la Armada se ampliaron. A la política original de defensa de la soberanía nacional
contra los enemigos externos, se agregó la política contrainsurgente contra más de una decena de grupos armados que se formaron desde 1962 y prometieron derribar el Estado de Derecho. Vino después la política internacional de interdicción de las drogas ilícitas y sus precursores químicos. Como respuesta a tantas amenazas, la Armada no cesó de preparar todas las respuestas: incremento de los medios más pertinentes, profesionalización de su personal propio y auxiliar, sofisticación de sus políticas y de su capacidad de inteligencia, alianzas estratégicas con los poderes técnicos de otras naciones amigas. Fue así como se convirtió en una armada mediana que acumuló en su haber unas 400 unidades marítimas y fluviales, incluyendo 4 submarinos. La República de Colombia es, desde la perspectiva de la Convención Internacional sobre la Plataforma Continental, un estado ribereño ante dos océanos. El 29 de abril de 1958, los dos plenipotenciarios colombianos, Juan Uribe Holguín y José Joaquín Caicedo Castilla, ante la Conferencia de las Naciones Unidas que se reunió en Ginebra, firmaron esa convención que le otorgó a la nación colombiana los nuevos derechos respecto a los que ya tenía sobre el mar territorial. Como Estado ribereño, Colombia adquirió derechos exclusivos de soberanía sobre la plataforma continental para los efectos de la exploración y explotación de sus recursos naturales, entendidos estos como minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y del subsuelo, así como a construir instalaciones para su exploración y explotación. Al sancionar la vigencia legal de esta convención, aprobada por el Congreso el 13 de marzo de 1961, el presidente Alberto Lleras Camargo hizo que estas disposiciones sobre plataforma continental se consideraran en adelante parte del derecho interno colombiano. La soberanía efectiva del Estado colombiano sobre su mar territorial y la plataforma continental, así como la zona económica exclusiva, depende de sus fuerzas navales del Atlántico y del Pacífico, elementos misionales de la Armada de la República de Colombia. Pero la existencia de la misión constitucional de la Armada, que fue definida con las siguientes palabras: tendrá como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, dependió de la formulación y sostenimiento de las políticas marítimas, navales y de guerra que permitieron la institucionalización de la Armada como fuerza militar permanente hasta nuestros días. Las cifras de la jurisdicción de la Armada Nacional son impresionantes. 2.900 kilómetros de costas, aproximadamente 589.560 kilómetros cuadrados de escenario marítimo en el Atlántico, aproximadamente 339.100 kilómetros cuadrados en el Pacífico, 8.155 kilómetros de escenarios fluviales y 40.835 kilómetros de escenarios terrestres. La historia que hoy anuncio y que saldrá a la imprenta de la Universidad del Rosario, cuya editora hoy nos acompaña en formato digital, mostrará las vicisitudes de la formulación tardía de las políticas marítimas durante la experiencia republicana bicentenaria. El acontecimiento que cambió la secular indolencia nacional frente a las responsabilidades de una nación ribereña, solo por la suerte, fue la invasión del puerto fluvial de Leticia por un puñado de aventureros peruanos. La primera formulación explícita de la política naval se debe a la pluma del almirante Jaime Parra Ramírez, vigente desde 1968, cuando el antiguo Ministerio de Guerra se transformó en el nuevo Ministerio de Defensa. En su opinión, la estrategia del poder naval militar colombiano tenía que situarse en las circunstancias históricas, los compromisos nacionales con la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, así como las derivadas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La Guerra Fría entre el bloque comunista y las naciones democráticas obligó a la Armada,
tarde o temprano, a proteger el tráfico marítimo interamericano con submarinos que el país tuvo que adquirir de inmediato. Para atender el accionar de los grupos armados ilegales, las flotillas fluviales tenían que mejorar sus medios de movilidad fluvial y la capacidad de la infantería de marina. En el año 2025, este año, la misión de la Armada colombiana es el desarrollo de operaciones navales con varios propósitos: la defensa de la soberanía e independencia de la nación, el mantenimiento de la integridad del territorio nacional, el mantenimiento del orden constitucional y la protección de los intereses de la nación. Cuando mira hacia el futuro, se ve como una armada de influencia regional, con tecnología y capacidad de avanzada para la defensa y la seguridad, determinante para el desarrollo de los intereses nacionales, reconocida por su integridad y su contribución al progreso del país. Esta institución está integrada con una planta de personal militar y por una planta de personal civil, fijadas por el gobierno nacional en función de las necesidades de la fuerza, soportadas en las tablas de organización y equipo y en el escalafón de cargos. La estructura organizacional de la Armada pende del Comando Nacional, que también incluye a las organizaciones llamadas Comisión Colombiana del Océano, la DIMAR y COTECMAR. La Comisión Colombiana del Océano es un órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación en materia de política nacional del océano y de los espacios costeros. La Dirección General Marítima contribuye a la gobernanza marítima y a la seguridad marítima, ofreciendo un soporte técnico sobre el territorio marítimo nacional y relaciones con el gremio marítimo. La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, COTECMAR, es la base industrial de defensa que soporta y proyecta las capacidades y medios tecnológicos de la Armada. Responde por el anhelo de independencia tecnológica y la autosuficiencia industrial, aportando soluciones para potenciar las capacidades frente a las amenazas de la seguridad nacional, mejoras tecnológicas a través de procesos de investigación, desarrollo e innovación. Por fuera de esta estructura organizacional que pende de la Comandancia Nacional de la Armada, existen otras organizaciones que apoyan y contribuyen al cumplimiento de la misión constitucional de la Armada Nacional. Los Centros de Investigaciones Oceanográficos e Hidrográficos en Cartagena, el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos, el Centro de Documentación Marítima, el Centro de Control de la Contaminación del Pacífico en Tumaco. Así como la FAC le ha servido a la población civil con la empresa Satena, la Armada le ha servido a la población más aislada con el Servicio Naviero Armada República de Colombia, CENAR, una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Defensa Nacional. Las escuelas de formación de la Armada han funcionado tradicionalmente en Cartagena, la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; en Barranquilla, la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla; en Coveñas, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. En la perspectiva del bienestar institucional, para los hijos del personal militar y civil de la Armada, también de otras fuerzas y de las comunidades aledañas, funcionan 10 colegios navales oficiales, centros mixtos de educación preescolar, básica y media, en las guarniciones de Bogotá, Puerto Leguízamo, Coveñas, Tumaco, Cartagena, donde están en varias partes, Crespo, El Socorro y Manzanillo, Bahía Málaga, Buenaventura, José Prudencio Padilla y Leticia. El Hospital Naval ha funcionado desde el 1 de marzo de 1979 en la base naval de Cartagena, pero también operan 3 unidades hospitalarias más: el dispensario naval ubicado en el edificio Almirante Padilla de Bogotá, el Hospital Naval de Coveñas y el Hospital Naval Puerto Leguízamo. La actual flota de la Armada colombiana es una evidencia de la gran transformación que acaeció durante las últimas 9 décadas, pues podemos calcular que en el año pasado incluía por lo menos 490 unidades marítimas y fluviales. Estas unidades de la fuerza se activan y se desactivan, como sucede en el Ejército. La aviación de la Armada también dispone de unas 35 aeronaves de ala fija y rotatoria para el patrullaje naval, las búsquedas y los rescates, así como el soporte logístico de las unidades y las operaciones. Y también opera un comando del Gaula Naval contra el secuestro y la extorsión en Sucre. En suma, señores y señoras, las políticas aplicadas
durante las últimas 9 décadas por la Armada de la República de Colombia, ha hecho realidad su actual lema institucional. Protegemos el azul de la bandera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con el orden del día. Entonces pasamos al punto número 5, que tiene que ver con la votación de las actas número 12 y 13. Se trata de las actas número 12, que tuvo lugar el día 11 de marzo de 1925, y la número 13 del 25 de marzo del 2025, señalando que las mismas fueron circuladas a los académicos a sus correos electrónicos el día 7 de mayo pasado. ¿Aprueban las actas que fueron enviadas por correo electrónico? Muy bien, muchas gracias. Sexto lugar, proposición con ocasión de la conmemoración de los 90 años de la Academia de Historia de Ocaña. La proposición dice lo siguiente: la Academia Colombiana de Historia, considerando que el día 13 de mayo del año 2025, la Academia de Historia de Ocaña cumple 90 años de existencia, dedicada a estudiar la historia de Colombia, la del Departamento del Norte de Santander y especialmente la de Ocaña, que mediante la Ley 76 de 1968 fue definida como establecimiento dependiente del Ministerio de Educación, que desde su creación ha adelantado una fértil actividad editorial, expresada en múltiples publicaciones, incluyendo su revista Acaritama, rescatando la memoria de la Villa de Ocaña, que durante estos años ha organizado innumerables actividades académicas en el campo de la historia y en la conmemoración de la llamada Gran Convención de Ocaña de 1828. Por las razones que se dejan expuestas, se acuerda, artículo primero, la Academia Colombiana de Historia se une a la conmemoración de los 90 años de la Academia de Historia de Ocaña. Artículo segundo, entregar copia del presente acuerdo a las directivas de la Academia de Historia de Ocaña. Artículo tercero, publicar en el Boletín de Historia de Antigüedades, en la sección Vida Académica, el texto del presente acuerdo. Dada en la ciudad de Bogotá a los 13 días del mes de mayo de 2025. Firmado Armando Martínez Garnica, Camilo Gutiérrez Jaramillo. Muy bien, muchas gracias. Séptimo, presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. Bueno, recientemente hemos recibido los siguientes libros. De Iván Marín Taborda, compilador, del 2017, Cundinamarca, particularidades histórico-patrióticas de su formación, editado por la Escuela Superior de Administración Pública. Y de Camilo Roballo, como editor, del año pasado, de 2024, Carijonas. Los Carijona cuentan sus historias, publicado por la Universidad Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y la revista número 30, volumen 33 de la nueva revista colombiana de folclore del año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Pasamos al punto número 8, que es el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión, que tendrá lugar el día martes 29 de mayo. Aquel día será una exposición a cargo del académico correspondiente, Karl Langebeck. El tema está por definir. 27, me disculpo, 27 de mayo. Punto número 9, himno de la Armada.
Bajo la gloria de un sol de fuego, bebiendo brisa, gustando sal, todo lo grande, todo lo bello, me va enseñando la inmensidad de los brillantes de azul de cielo, de brazos rojos, tornes sin mar, el gallardete sus tres colores de libertad. Bajo la luna soy marinero, por mi bandera. Colombia, soy marinero, por mi bandera. Esos fugaces me dan los cuerpos, yo vuelvo y veo el vendaval, la que adora pensamiento como una estrella rumbo de dar. Por eso canto cuando la veo, poco me importa la tempestad, siempre me alumbra los luceros y el de mi hogar. A Colombia soy marinero, por mi bandera, las olas de los cielos, soy caballero a Colombia soy marinero, por mi bandera, las olas Muy bien. Punto número 10, clausura a cargo del señor presidente de la Academia. Al agradecer que hayan venido a esta sesión ordinaria del mes de mayo, creo que hemos cumplido con nuestro deber, presentar los avances de las investigaciones. ¿Cuándo saldrá el libro para que lo puedan leer? Eso sí depende de la palabra de Katiuska y de la Universidad del Rosario, que tiene un larguísimo proceso desde que empieza la corrección de estilo, la evaluación por los pares, el diseño. Pero yo espero que, si Dios es grande, antes de terminar este año, tengamos ya en edición digital el libro para que puedan leer en extenso, en 200 páginas, lo que extrañaron que no dijera, pero es que en 10 páginas no podía ponerme a hablar de la expedición de la Armada en la Antártida, ni todo lo que hacen con los pingüinos y con los pescados. Eso hay que leerlo en el libro con muchas otras cosas. Pero es un ejemplo de que los investigadores y académicos tenemos que ir presentando todos los avances. Les agradezco a los académicos que vinieron, a los señores de la Armada, una institución que nos llena de mucho orgullo por la labor que hacen en defensa de la soberanía y cumplimiento de su deber constitucional. Y la Armada nos invita inmediatamente a un vino con unos pasabocas en la sala Alberto Lleras Camargo. Gracias por haber venido y cerramos esta sesión. Gracias a todos.